Y por pronto, ya que estoy hablando del tema, pues de una vez vamos a lo que fue el debate de Milenio, porque fue miércoles de política joven con Pedro Gamboa en Milenio, y esto ya generó ciertas respuestas. La propia ministra Lenia Batres ya se subió un poquito al ruedo con los comentarios que hizo Sofía Otero en el programa, y aparentemente hoy fue un programa que se vio un tantito por ciertos integrantes del Poder Judicial que o están de acuerdo o están en contra de algunos de nuestros posicionamientos, pero lo que me queda claro es que la ministra Lenia Batres respondió a uno en particular que hizo Sofía Otero en este programa. Así que vamos derechito a lo que fue este miércoles de debate en Milenio con Pedro Gamboa. Tengo el gusto de saludar a Natalia Torres, abogada constitucionalista, Sofía Otero, periodista, Meme Yamel y Manuel Pedrero, ambos periodistas. Bienvenidos todos. Gracias Pedro, buenas noches. A ver, viene mañana entonces la insaculación después de una semana de drama en donde iniciamos con esta resolución del Tribunal Electoral que dice, ok, entonces lo del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues ahora se va al Senado de la República, habrá insaculación. Y luego vienen las renuncias de los exintegrantes de este comité de evaluación. Ahora vienen estos señalamientos de que se hicieron triquiñuelas, dice el presidente del Senado, para cepillar y que llegaran los que el Poder Judicial quería que llegaran. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que se está viviendo, Natalia? Mira, creo que todo esto viene de una crisis constitucional gravísima, de las peores crisis constitucionales que ha tenido el país, que aunque no se quiera ver, así se le llama, ¿no? Les encanta siempre preguntar dónde dice en la Constitución. Bueno, ¿dónde está facultado en la Constitución que el Tribunal Electoral puede invalidar una suspensión en materia de amparo? Punto número 1. Punto número 2, ellos mismos hicieron una reforma que en su transitorio decía que la Constitución no se puede interpretar. Y ahora resulta que aunque tenemos un artículo 96 constitucional que ellos hicieron para que básicamente si no se presentaban las listas a tiempo, ya no hubiera más oportunidad, ahora resulta que se van a ir directo a la tómbola, ahora resulta que si hay interpretación. Creo que son unas faltas graves en materia constitucional. Me parece que rompe por completo el principio de equidad, me parece que no llegan con las mismas oportunidades, punto número 1. Punto número 2, con los criterios de ser elegidos para estar en esa tómbola. Y punto número 3, con una falta gravísima a todo el tema constitucional, a toda la teoría constitucional y a su propia reforma constitucional, que es lo más grave. Es lo más grave. No se cansaron de decir que dónde estaba en el artículo 61 de la Ley de Amparo que sí podía ir contra una reforma constitucional. No se cansaron de decir que no estaba en la Constitución. Bueno, ahora solamente quiero que me contesten dónde está en la Constitución que un tribunal electoral puede suspender, de invalidar una suspensión en materia de amparo. Meme, ¿qué responde? ¿Quién dice que la Suprema Corte tiene facultades para resolver en materia electoral? La Suprema Corte no ha resuelto nada en materia electoral. Exactamente. En materia de amparo no es materia electoral. Exactamente. Perdóname, no Entonces, lo es. ¿por qué procede un amparo en materia electoral que no debería de haber? Todo el argumento de procedencia, de hecho, sí tiene fundamento en derecho. Tiene derecho comparado, tiene teoría constitucional, tiene la teoría de la sustitución de Colombia, que es extraordinaria. Sí está fundamentado en derecho. La procedencia, el amparo ni siquiera se ha otorgado, no se ha ganado ni se ha perdido. Pero hay una estaba la procedencia. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que ven la suspensión como un castigo al Poder Legislativo, o como un castigo a la presidenta. Cuando la suspensión es una medida cautelar para garantizar los derechos humanos, que básicamente vienen de dos vías: paralizar efectos que puedan dañar derechos humanos o simplemente no hacer que se provoquen los derechos humanos. Los derechos humanos que están violando de las personas que estaban registradas en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que no pueden participar. Presentaron un recurso en materia electoral. Al no acatar una suspensión, te estás autoproclamando Tribunal Constitucional, como si qué. Y entonces al proceder esa medida cautelar no es un castigo ni a ningún poder legislativo. No, en realidad es un castigo, no, porque yo no sé. A ver, una a la vez, por favor, Meme, yo no sé, eso es castigo al Poder Legislativo, castigo al Poder Ejecutivo. No. En realidad el castigo es para los que integraban esa lista de personajes que querían ser candidatos por el Poder Judicial. Eso es el castigo para ellos. A ellos es a quienes se les quedó mal. A esas personas. Utópicamente vivimos con esta narrativa de que estamos en una dictadura o que Morena va a dictar todos los nombres y que entonces son los nombres que van a salir en la tómbola, y regresamos otra vez al debate de la tómbola, pero en los hechos la justicia pues es muy ciega, y hoy más que nunca. Tenemos un juez que forma parte del grupo que se ampara, entonces él solito se amparó, y estoy hablando particularmente de este juez que se llama Javier Molina,
que se ampara, o sea, es este juez el que se ampara, que es maravilloso, me parece maravilloso el tema. Él solito se ampara. Él es el que acepta el amparo. Después hace todo el trabajo y antes de emitir la sentencia o de emitir su posicionamiento renuncia al grupo que solicita el amparo. Pero él también está en la elección judicial, él también es candidato a la elección judicial, entonces es juez, parte y hay un conflicto completo de intereses. Ese amparo es el tema, evidentemente, es uno de los muchos temas por los cuales hoy otra vez se le vuelve a fallar a la gente y ¿quiénes quedaron en el limbo? Las personas que comieron el Poder Judicial. ¿Quieres responder rápido? Sí, no tendría por qué ser así si siguieras un proceso de Estado de Derecho. Si bajo una suspensión, que ni siquiera está diciendo que la reforma no va a pasar porque ya es constitucional, pausaras para que se resolviera conforme a derecho y entonces se volviera a integrar. Otra vez hay que todo no estás viendo que está llena de errores, no estás viendo que está llena de deficiencias, que hay una crisis constitucional que la reforma no puede aguantar porque está mal hecha, porque está hecha literalmente con las patas, porque repiten artículos, porque están violando su propia reforma. No se permite la interpretación y la están haciendo. A ver, vamos con Manuel. Adelante, Manuel. De verdad, es impresionante. Bueno, de entrada, el presidente del Senado creo que se queda corto con Triquiñuela. Esto es una chicanada. Es el boicot total en su máxima expresión. Y no es nada nuevo, porque ahorita lo que vamos a ver en los medios de comunicación es a los defensores de la antigua Suprema Corte, porque ya viene transformada y con creces, el argumento de, es que estoy interpretando. Sí, nada más que esta gente hasta hace poco también interpretaba que la mayoría, en el caso de la Suprema Corte de la Sala, no eran 9 ministros, sino 4. O sea, tienen facultades, según ellos, hasta para cambiar la aritmética. El terror de Pitágoras, desde luego, se da en el Poder Judicial. Y esto no solamente no es nuevo, sino que también incluso es predecible. Si uno analiza a los integrantes del Comité del Poder Judicial, no solamente forman parte del grupo compacto de Norma Piña, yo voy más allá. Los que terminaron siendo aceptados en esta lista, sin la insaculación, a pase directo, que me parece gravísimo, porque no eran ellos que decían que hay que privilegiar la idoneidad de los perfiles, hay que privilegiar quienes sí tienen el ritmo académico, quienes sí pueden ser los mejores aspirantes, y la Corte se hace el harakiri y empieza a plantear la idea de, no, necesito a esta gente directo. Y en un momento más, si me lo permites, vamos a estar analizando quiénes son esos perfiles, porque no fue una renuncia esporádica ni espontánea, ni tampoco fue un boicot digamos, a lo improvisado. Hay un plan bastante perverso para que esta gente aparezca en la boleta y los mexicanos merecen saber quiénes son esos perfiles. Sofía. Con esta suspensión que solamente acata el Comité del Poder Judicial, Meme mencionaba que es un castigo para las personas candidatas, pero no solamente, y hay que tenerlo claro, es un castigo para aquellas personas que buscaban una candidatura a través de este comité. Es un castigo también para todas las personas votantes que estábamos viendo en el Poder Judicial una opción quizás de contrapeso, porque a ver, vamos a entender algo. Quieren decir que este sistema nos va a dar a ministras y a juezas completamente transparentes. Sabemos que el sistema ya de por sí era corrupto y nunca lo voy a negar, pero el tema es que entonces tenemos ahora una propuesta de que sea el legislativo y la presidencia quien evalúe estos perfiles, como si eso no nos fuera a dar perfiles probablemente partidizados. Entonces, el Comité del Poder Judicial era quizás esa posible alternativa que ahora las y los votantes pues no vamos a tener. Estas personas van a ir entonces a la tómbola y se está saltando ese paso de evaluación que tenía que hacer el Poder Judicial y va a ser pues prácticamente aleatorio, obviamente con todas las personas que cumplieran las características. Y otro punto de lo que hablábamos de Noroña, de estas chicanadas, ¿no? De los perfiles sospechosos que están ahí. Bueno, hablamos de Marisela Morales, extitular de la PGR con Calderón, pero también creo que hay que señalar que está Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es hija nada menos que de Olga Sánchez Cordero, morenista. Entonces, bueno, yo creo que es un pequeño ejemplo que nos vamos a dar cuenta en cuanto más se vaya acercando la elección. Claro que estos perfiles van a estar partidizados, es inevitable. Y lamentablemente ahora que el Comité del Poder Judicial se sale de este proceso, pues eso va a ser simplemente más sencillo de ver. ¿Coincides o difieres en que están partidizados los perfiles que están? No, en eso sí coincido por completo, ¿no? Sí, pero creo que va un poquito y un pasito atrás. Me parece que dentro de todo este tema de una crisis constitucional, el entender una suspensión como un castigo a una persona me parece un error garrafal. En general, si estamos hablando de una reforma constitucional, me parecería que el elemento más importante para poder hablar de una reforma constitucional sea la teoría constitucional.
Y algo que es muy importante, que me gustaría que todo el mundo supiera, es una suspensión es para la gente, para la ciudadanía. Si creo que me están violando los derechos, en lo que se decide si sí o si no, esa suspensión es para que no lo hagan. Pero el problema es que la presidencia y el legislativo no acatan. Entonces solamente dejan a esas personas. Entonces, ¿de dónde se inicia una crisis constitucional? Claro, estoy de acuerdo. Es un debate entre la moral y o sigo la ley. El tema y entonces, es que hoy, cuando solamente el legislativo es el que acata este amparo, el que sigue la ley de la forma correcta, yo creo tú interpretarías, entonces pues quienes terminamos afectados somos todas y todos nosotros, ¿no? Entonces cedemos a un juego político. Hoy estamos en un punto de México pero el legislativo y la presidencia no la obligatoriedad de resoluciones judiciales. A ese punto de una crisis. Entiendo, pero ese es un debate teórico, tenemos que ver lo práctico y cuál es nuestra realidad. Y la realidad es que la presidencia y el legislativo no se van a bajar, que ellos nos dejaron bien claro. Esta reforma va porque va, esta elección va porque va. ¿Un juez en materia penal dicta una sentencia de 10 años es teórico? O sea, yo veo si cumplo o no, veo si me llevan al bote. Los 10 años son teóricos. No es el caso. Literal es el caso. Literal es el caso. Están diciendo básicamente con el Tribunal Electoral, es exactamente como si un tribunal de lo civil dijera invalido una orden de aprehensión. Manuel. Es lo mismo. Bueno, de entrada yo diría que los ministros hace mucho tiempo que dejaron de actuar como abogados para comportarse como politiqueros. Por más que la teoría se quiera explicar, todo acto que hemos visto en los últimos 2 años, desde que la ministra presidenta Norma Piña está en el cargo, no ha sido un acto teórico, ni jurídico, ni con la Constitución en la mano. Ha sido actos políticos. Ir a la casa del presidente del PRI es un acto político. Sabotear la reforma judicial es un acto político. E incluso una vez cuando está promulgada en el Diario Oficial de la Federación, llamar a una sesión de urgencia y tratar de que los otros ministros voten en contra del proyecto de Alcántara Carrancá es un acto político. No actúan con la ley, se creen la ley. Y esta suspensión, me dice mi querida Natalia, que es para los ciudadanos. Este programa se transmite miércoles en la noche. Mañana, el jueves, vamos a enterarnos qué tantos ciudadanos quieren realmente que haya una suspensión del proceso electoral más importante de la historia de nuestro país, como lo puede ser la elección de nuestros jueces, magistrados y ministros. La democracia o los amparos para unos cuantos, es un debate que hemos tenido. ¿Cuántas personas realmente pueden aplicar un amparo y entonces defenderse mediante ello? Voy a poner este escenario en actos muy sencillos. Primer acto, el juez Sergio Santamaría Chamú, porque es del que estamos hablando, pertenece a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Esta es la asociación que se ampara. Este mismo juez, Sergio Santamaría Chamú, en un segundo acto, otorga un amparo para detener el proceso, amparo que promueve la organización a la que él pertenece. Tercer acto, renuncia 5 días antes de dar la resolución y decir, bueno, suspensión. Ok. ¿Qué pasa después? Este mismo juez, que es la manera más todavía utópica de entenderlo, se ampara una organización, renuncia a esa organización para que no se vea el conflicto de interés, pero él es candidato a la elección judicial. ¿Qué es lo que pasa con toda esta decisión? ¿Qué es lo que pasa cuando renuncian los integrantes del Consejo? ¿Ya se concedió? No se ha concedido, pero existe la suspensión y esa suspensión es lo que promueve que los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial decidieran no seguir trabajando. No se ha concedido. Absolutamente todo eso sería un instrumento para que el amparo no se conceda. Para que no se conceda. Mientras tanto, y para pronto renuncian y 3 de los integrantes de ese mismo comité son también integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados que pide también ese amparo. Entonces, la misma que trajo a Cedillo a México. Insisto, ¿el amparo ya se concedió? No, pero ahí está. La intención es grotesca. Se puede perder, estamos de acuerdo. La intención es grotesca. Por supuesto, se puede perder. Y si cumplieran sus pensiones sería mucho más rápido. ¿En cuánto tiempo? Mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea de cuánto tiempo. ¿Puede ser un Seguro año? mucho más rápido. Podría ser un año. Okay. Entonces los ciudadanos tendremos que esperarnos todo un año a ver qué deciden los mismos que se han amparado. Y las personas con derechos humanos vulnerados. Y los derechos humanos de las personas. ¿Cuáles derechos humanos violados? ¿Por qué el Poder Legislativo actúa como un control constitucional? Se lo ordenó el tribunal. Porque ellos se lo ordena el tribunal. ¿En qué? Es parte del Poder Judicial. ¿En que la elección está en curso? No te puedes amparar. Como el sociólogo Fernández Noroña, que tiene pantalones para decir dónde estudiaron derecho el sociólogo. Contra de una pregunta, ¿dónde la Constitución dice que el Tribunal Electoral tiene facultad para invalidar una suspensión a amparo? ¿Qué tribunal o qué parte de la Constitución dice que un juez puede ampararse contra una elección? La respuesta también es no se puede. Y no te puedes amparar no decía que no podía interpretarse la Constitución.
La Constitución y la reforma artículo dice, 96 ¿qué dice? El artículo que se acaba de aprobar. Meme, Natalia, no se entiende si ambas hablan a la vez. Sean ordenadas, por favor. Sofía. Bueno, el debate breve que tuvimos Natalia y yo, creo que coincidimos más que en lo que diferimos. Entiendo en el punto teórico, digo, no soy abogada, tú sí. Entiendo que si en un mundo ideal todos hubieran acatado, ¿no? Todos los poderes, tanto el legislativo, la presidencia, el poder judicial. En este caso no fue así. Entonces, como decía, se vuelve un debate entre si el poder judicial se iba por un tema moral o un tema legal. Los otros se fueron por el tema moral. A su moral, la reforma judicial es necesaria y así como está, les parece perfecta, yo difiero, pero tenemos al Poder Judicial que dice, bueno, yo voy a seguir pues, la ley, ¿no? Que debería ser lo lógico en un mundo ideal. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente no vivimos en un mundo ideal, no vivimos en un país ideal, y entonces tomaron una decisión que directamente nos afecta a todas las personas que estamos aquí. Entonces, ese es el tema principal para mí. Entiendo perfectamente que así debió ser, pero el legislativo y la presidencia nos dejaron muy, muy claro que no iban a acatar. Y entonces en el momento en el que el Poder Judicial sí lo hace, sucede lo que está sucediendo ahora, que ellos no pudieron evaluar a todas las candidaturas que tenían y no nos dieron a nosotras la posibilidad de ver, bueno, voto por candidatas y candidatos del oficialismo o voto por estas otras candidaturas. Nos están diciendo, bueno, ahora quienes salgan con PJ en la boleta, Poder Judicial, van a ser personas sacadas de forma meramente aleatoria mediante una tómbola. ¿Quieres responder? Sí, coincido por completo y creo que aquí el tema, y como empecé, es hay una crisis constitucional. El gran tema es que primero tienes que reconocer que hay una crisis constitucional y una crisis del Estado de Derecho para arreglarlo. Totalmente una crisis del Estado de Derecho. Lo que hoy me preocupa es no están creyendo que haya una crisis del Estado de Derecho. No ven una crisis constitucional. Tampoco ven la inseguridad y tampoco si ven no la ven, cosas. ¿cómo la vamos a solucionar? ¿Cómo salimos de ahí? Manuel. Bueno, de entrada ser sociólogo es bastante honorable y todo aquel que haya estudiado Derecho sabrá la cantidad de sociólogos que se tiene que leer, desde Rousseau hasta Hobbes, para entender el derecho. Y creo que ese es el tema fundamental, ese es el tema fundamental con el cual el pueblo está peleado con el Poder Judicial, porque no se socializa el derecho y se cree que es un tema de exclusividad y de facultades para aquellas élites que estudian derecho. Creo que es una y la elección algo técnico. promete justamente eso, que la gente participe y que la gente se vea inmersa en ese proceso. Ahora, sobre el tema, porque se nos va acabando el tiempo, es importante, ya adelantaba un par de perfiles, Sofía, y lo celebro. Iniciamos justamente con la hija de Olga Sánchez Cordero. No al nepotismo. Olga Sánchez Cordero, como su hija, hace unos meses expresándose en contra de la iniciativa, en contra de la elección, pero ahora dicen que es una maravilla. ¿Cómo por qué? Más allá de situaciones partidistas, es una incongruencia y esta persona va a estar en la boleta. Una incongruencia con el partido que dice no al nepotismo. Gabriela Villafuerte Cuello, magistrada que tiene inmensidad de sentencias contra Andrés Manuel López Obrador y una de las personalidades más cercanas a Xóchitl Gálvez. Violeta Alemán Ontivares, protegida de Alcántara Carrancá y una de las posicionadas por parte de las élites del Poder Judicial para que llegue directamente a la boleta. Alfonso Ruiz Elizondo, protegido de Margarita Ríos Farjat, un perfil bastante similar al anterior. María de los Ángeles Guzmán, vinculada al Partido Acción Nacional en el Estado de Nuevo León. Armando Hernández Cruz, cercano a Jorge Romero Herrera desde hace 10 años, líder del cártel inmobiliario. Y la joya de la corona. Voy a hacer un AMLO del 2012. La joya de la corona. Marisela Morales, procuradora de Felipe Calderón, donde el verdadero mandamás era Genaro García Luna. Esta mujer va a estar en la boleta. Esta persona va a estar en la boleta. Los mexicanos tienen que saber, justamente para que no sea un tema entre licenciados, para ver quién estudió, no, información, que sepa la gente quién va a estar en la boleta para que a la hora de estar en la urna se vote informado y se vote bien. Pero va a estar cañón informándonos. Pues esa es tarea de nosotros como ciudadanos. Si queremos tener un gobierno de primera, hay que ser ciudadanos de primera. Punto. Y si no tienes tiempo para informarte, no eres un ciudadano de primera. Adelante. No, bueno, cuando hay voluntad, por supuesto que se puede hacer. Yo no coincido cuando dicen que... ¡Clasismo! Cuando hay voluntad, claro que se puede hacer. Todo. Hasta estudiar cada perfil, Cuando memorizártelo. Voluntad, claro que lo puedes aunque hacer. trabajes 12 horas al día, 15 horas al día. Claro, puedes buscar los canales que te dan esa información.
Ahora, bueno, bajo esa lógica tampoco funcionarían las elecciones presidenciales o ninguna elección en el mundo, o ninguna elección en el mundo. Nada más de ministros van a ser Meme, 54. adelante, por parece favor. muy interesante cuando dicen es que los van a elegir, es que ya no existe el Comité de Evaluación del Poder Judicial y ahora le tocará al Poder Legislativo hacer la chamba. Pues sí. Si el Comité de Evaluación del Poder Judicial se hubiera quedado, hubiera terminado la chamba, que Es que ya tenía cumplió la enfrente, ley, perdone las molestias. una ley que ni siquiera tenía Estamos por qué haber en el Estado aplicado. de Derecho. Claro, un Estado de Derecho Una donde los disculpa. amparos no proceden en contra de la Constitución y tampoco proceden en materia Pero no te electoral, preocupes, estamos ya hicieron en una otra reforma discusión. constitucional. Ah, sí, Que cierto, no arreglen justamente nada. dice eso, que no te puedes amparar en contra de la También que no Constitución y que interpreten, y tampoco mira. te puedes amparar en contra de una Tampoco elección. que no interpreten, Yo sé, y pero mira. más allá de esto, lo que parece muy, muy importante es que todo esto que estamos viendo era justamente para el dedazo. Porque estas personas que están ahí, ya no podemos decidir si las queremos o no en la boleta. Ya van a estar la ahí. impusieron. Es que ¿Por ¿cómo qué? se Porque atreven el a hablar Poder de dedazo? Judicial Está decidió Lenia hacerlo. Batres. Porque el Poder Judicial decidió hacerlo. Si el Senado hubiera votado por un ministro, no estaría Lenia Batres ahí. Es el proceso que marcaba la Yasmín Constitución. Esquivel. Ahí estaba. Híjole. ¿Votaron por ella los senadores? ¿Cómo, de verdad, Esa es una cómo decisión de los pueden hablar de senadores. los candidatos Votaron a los ministros senadores. Pues, cuando hoy tenemos a Lenia Natalia, Batres y Yasmín Natalia, Esquivel en la corte? Natalia, Pero como todos los demás analistas? también llegaron de la misma No, forma no, que ni los Yasmín y que Lenia. acaban A de ver, terrible. vamos Es a una escuchar a cambiada. Natalia. Natalia, por favor, los y que luego ya estaban vamos de regreso contigo, Meme, por favor. A ver, el Adelante. sistema de designación de ministros, y lo he dicho aquí 20 veces, a mí desde mucho antes me parece terrible. ¿Cuál ¿Y es la por qué propuesta? resalta solo a Yasmín y a Lenia? ¿cuál es la Fatal, propuesta? Porque Porque está son de los ideologizado. candidatos a Exacto, ministros. porque está ideologizado. Precisamente por eso. ¿Cuál Precisamente por es eso. Por la eso, propuesta? fuera ¿Cómo era Que sea- mejor que que sea no fuera exactamente máscaras, por un colegio exacto. de abogados, que no tenga nada que ver con un partido político. Un colegio de abogados que también está Absolutamente nada. partidizado. ¿Están partidizados los Ni colegios de abogados, sí o existe, no? ni existe. Me pediste La una barra de propuesta. abogados, la barra de La abogados. barra de abogados no va a ser lo mismo como en Estados Unidos. Un poco similar, sin una elección de un presidente, ¿Quiénes sin una integrarían el ratificación colegio? de un Senado que tienen una participación política. Sin eso, esa sería una buena propuesta. Entonces, que no en Estados tengan Unidos nada los que ver jueces no con están partidizados. No, por supuesto que sí. Me Sí. estás pidiendo una propuesta. Claro, te pero la estoy también dando. tiene deficiencias Que esa no te- propuesta. que no Podríamos tengan- haber explorado, claro. Ah, Sofía, bueno, pero implicaba adelante. chambear, implicaba ponerse a chambear y no Que legislar con las ni patas. siquiera pues, el Poder obviamente no Judicial lo Meme, quiso hacer. Natalia, Sofía, por favor, adelante. Si nos quedaba la duda de qué tan partidizado va a estar este proceso que supuestamente nos va a dar a personas no corruptas, tenemos a Lenia Batres, justamente de quien hablábamos, diciendo que ahora quiere que la pongan, tú lo comentabas, como ministra del pueblo, porque pues la ley electoral permite que se pongan apodos. Pequeño dato para la ministra del pueblo, los apodos te lo da la gente, no te lo pones tú solita. Y nadie llama a Lenia Batres ministra del pueblo más que ella sola y luego la gente que la respalda cuando se lo quiere decir. Entonces, si hay pueblo que diga ministra del pueblo, no hay. No entiendo tu pregunta. Hay una crisis constitucional. O sea, y lo que dices estás que peleando es que se le es ponga que en era lista todo, del esa pueblo, era ¿verdad? todo, tú me la conoces. Continúa, por Pues favor. sí, Ella decidió, ¿se lo ella dice ella sola? Se lo dice ella sola. ¿Hay gente que lo dice o no? No creo que sea para nada mayoritario. La cuestión es ¿Lo que sabes? desde antes de que se permitiera hacer campaña, ella ya estaba haciendo campaña. Ella decidió que fuera llamada la ministra del pueblo porque este tema del pueblo ha sido hasta partidizado, eso que me parece terrible, por Morena, diciendo, pues es que si escuchamos, por ejemplo, a Rocha Moya diciendo, la gente que está ahí marchando no es del pueblo, ese es el tema. Entonces ella se autonombra ministra Muy del bien. pueblo, quiere que la pongan así y este va a ser un proceso asquerosamente partidizado. Manuel. Desde hace toda la vida. ha sido Pues cómo no va a estar partidizada la palabra si Margarita Zavala también se quejó de lo mismo que dice Sofía y trató de meter una iniciativa para que a la gente ya no se le llamara pueblo, sino ciudadanos. No, maravilloso la derecha hipócrita. No, veo mucha efervescencia. Sí, hace poco... Adelante, Margarita, porque se nos acaba el tiempo. bueno, a grandes rasgos, usted que nos ve en casa, usted el día 1 de junio va a votar. Y no solamente va a votar por sus jueces, magistrados y ministros, sino que toda esta odisea que estamos viendo no está fuera de los rangos de lo anómalo. Claro que va a haber resistencias. ¿Y por qué existen resistencias de esta envergadura? Pues porque ya no se puede seguir con el mismo modelo caduco. ¿Cómo podemos seguir con los jueces? ¿Cómo podemos seguir con los magistrados y ministros que todos los días aprueban injusticias justamente por los términos teóricos? Horrible el caso de Amarán de Riojas y de Maffer Turrent, que sistemáticamente se ha vuelto un modelo para que mujeres víctimas de violencia terminen siendo desgraciadamente demandadas y denunciadas por los propios agresores. Eso es lo que queremos cambiar. Natalia, Sofía y Meme, 30 segundos, conclusión sin interrumpirse, por favor, adelante. Aquí creo que hay un tema importante, además de todas las crisis que tenemos en seguridad, en educación, en salud. Ahora tenemos una crisis constitucional muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer para repararla? Esto creo que debería ser una pregunta que esté constantemente en la mesa. ¿Ahora qué?
Ahora, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir jugando a ver qué institución incumple la ley ahora? Porque el tema no es solamente con la reforma judicial, es más, es lo de menos. ¿Qué pasa el día de mañana que Juan tenga una suspensión ante una autoridad y esa autoridad no la cumpla? ¿Con qué cara le van a decir a la autoridad, cúmplele a José? Va mucho más allá la reforma. Esta crisis va mucho más allá y el problema es que no entienden que es una crisis. ¿Cómo se va a solucionar? Meme. Y yo espero que Juan y José puedan realmente ampararse, algo que no pueden hacer en este momento, porque ni Juan ni José pueden llegar a la corte, porque ni Juan ni José pueden llegar a los magistrados, porque ni Juan ni José pueden llegar a... Entonces, en realidad, esa es la chamba. Ahora, ¿se va a solucionar exclusivamente con la norma vigente en la Constitución? No, es un primer paso. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, pero esa crisis no es nueva. Es una crisis y esa partidización tampoco es nueva. Bueno. Los mismos ministros, los mismos jueces, los mismos magistrados han estado ligados a los partidos políticos toda la vida. ¡Fuera máscaras! Sofía. Hay una crisis de justicia en nuestro país y esta reforma dice que va a solucionarla basándose en una lógica completamente fallida de que el voto mágicamente va a elegir a los mejores candidatos que históricamente hemos visto en los puestos políticos, que no es así y ojalá esté equivocada. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro. Pausa, regresamos. Bueno, dice aquí el señor productor que tuve cero en conducta, ¿no? Hoy tuve cero en conducta. El cerito del perico habla mucho. Sí, claro. A ver, es que eso es el gran debate de la audiencia. Es un gran debate en la audiencia porque unos dicen, meme, ¿por qué caes en su juego? Otros dicen, meme, ¿por qué no le contestas más? Y otros dicen que por qué no me callo para que participarte, para que se escuche qué estamos diciendo cada quien. Yo sé que vamos a tener este debate. Me quedo con la tercera, te quedas con la tercera opción. Es que, a ver, dice Daniel que me pasé de buena onda, ¿ves? Es que esto no es de buena onda, eso es de que se entienda. Ahora, efectivamente, es cosa de que se entienda, es cosa de que se entienda. No, ante todo, el respeto, no va a haber violencia, jamás va a haber violencia. Yo sé que hay quienes quisieran que nos aventáramos y nos jaláramos del chongo, pero no, es correcto, no va a pasar. Pero ahora, dicho, o sea, ya mostrado el tema de debate y demás, creo que queda claro la teoría y la práctica, ¿no? Una cosa es la teoría y la teoría constitucional y podemos irnos a las tesis de Colombia, a la tesis de Europa y a la tesis que usted quiera, guste y mande, pero la realidad es muy distinta. Lo pregunto y lo seguiré preguntando. ¿Cuántos de ustedes se pueden amparar? ¿Cuántos conocemos el camino? Yo hablo incluso por mí. Yo sé que para los amparos tienes que dejar alguna garantía económica. Para pronto, ¿cuántas personas tenemos para dejar la garantía económica? Porque hay amparos que tienes que dejar una garantía de 100,000 pesos, hay otros que son igual de 10,000 pesos, pero ¿cuál es la lógica para esa garantía? ¿Cuándo nos informan que hubo un amparo que tiene efectos generales para saber si podemos entrar o no en esa misma lógica? ¿Cuántas personas lo sabemos? Esa teoría y esa poca información ahí se queda. Y no fue un error el no comunicar, fue una decisión que tomar. Hoy lo que toca es buscar otras herramientas. Podemos poner ejemplos de Estados Unidos, ejemplos de todos lados de cómo eligen a sus jueces, ministros y magistrados, pero no me vengan con esa de que no son politizados y quejarnos porque están politizados los perfiles. Politizados están en todos lados. La Corte en Estados Unidos es bipartidista. Están los jueces republicanos y los jueces demócratas. ¿Y cómo proponen los ministros? Porque para pronto, ¿quién termina proponiendo a los ministros de la Corte Suprema en Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? Eterno, indefinido, real. Los jueces en Estados Unidos están por tiempo indefinido. Literal se muere y entonces vamos a poner uno nuevo. Tampoco me vengan con que esa corte es el ejemplo a seguir. Y es que vamos a elegir, vamos a crear un colegiado, un grupo colegiado. Ajá, ok. ¿Quiénes los van a integrar? ¿A los de la barra mexicana? ¿Quieren que los integren? Muy bien, ¿cuántos políticos mexicanos no están dentro de la barra mexicana de abogados? Sobre todo de derecha. En los colegios de abogados, la Panamericana, si nos acordamos, la Libre de Derecho, o sea, Javier Lozano. Y así nos podemos ir con una lista eterna. ¿De verdad vamos a seguir evitando la realidad? Aquí el problema no es que estén partidizados o que no estén partidizados, politizados o como usted le quiera llamar, es que se quiten la máscara. Al final del día están jugando un rol político, pero quieren argumentar como si fuera una decisión jurídica. No, tomaste una decisión
y torciste la ley, aprovechaste los huecos, recovecos y vacíos para que te acomodara. Y eso es lo que han hecho los jueces. Los amparos se han convertido en la herramienta per se para alargar eternamente. ¿Y quiénes saben cómo funciona eso? Empresarios como Salinas Pliego, por ejemplo, que saben que a través de amparos y que a través de esos recovecos legales pueden tardarse años en cumplir con su responsabilidad como es pagar impuestos, como lo ha hecho el propio Salinas Pliego. Que no me vengan con la teoría, que una cosa es la teoría y la realidad es bien, bien distinta. Pero esta mesa, para pronto, tuvo un impacto y fue la respuesta de la ministra Lenia Batres, porque utiliza su red social X para decir lo siguiente: no me autodenominé ministra del pueblo. Mucha gente me ha llamado así. Por supuesto, lo adopté y asumí como un compromiso y un ideal a cumplir. Ministra del pueblo es una declaración de principios. Por eso, y porque lo permite la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estoy solicitando que aparezca junto a mi nombre. Busco evitar que otras personas hagan mal uso de esa frase para engañar a la gente. Me han llamado ministra del pueblo, eso soy. Así quiero ser conocida, trabajo y seguiré trabajando para merecer ese sobrenombre. Por eso yo se lo decía a Sofía, porque Sofía decía es que se autodenominó. No, yo recuerdo que la gente se lo puso. ¿Por qué? Porque hacía asambleas. Porque Lenia Batres sale a las calles, hizo asambleas y ahí estuvo. Ahora, sí lo adaptó, lo adoptó más bien. Sí, sí lo adoptó. Ahora, ¿la ley permite que esto pase? Pues sí, la ley permite que una persona que tiene un apodo o que tiene un sobrenombre y que es quizás con el que es más conocido y participa en un proceso electoral lo pueda utilizar. ¿Qué está mal con eso? Está guacho, o sea, políticamente está mal. Ahora, cuando en el debate se le menciona, dice, pues es que son políticos. Ajá, y estamos en un proceso electoral y la ley de elecciones lo permite. ¿Cuál es el problema en eso? ¿No les gusta? Pues ni modo. Seguramente a ver si Gil Schwartz saca un nombre ahí, a ver si se lo inventa o no sé. Vaya, ni siquiera es nuestra culpa que ellos no puedan ponerse sobrenombres para pronto. Ahora sí que no es ni nuestra culpa es que no se quieran, no tengan sobrenombres. A ver qué tal que el abogado César Gutiérrez Priego dice el ministro del Caguama Challenge. ¿Qué tal que sí le pone? No, pues no. ¿O qué tal el ministro del Cruz Azul? Dale, el ministro de la Cruz Azul. No sé, estoy evidentemente ya debrayando un poco, pero vaya. Nombres hay. El tema aquí es, no les gusta enfrentarse a las realidades o las consecuencias de sus decisiones.